Luego están en el huerto. La Biblia dice que estaban allí para trabajar, para explorar la tierra, para vivir sin pecado, sin problemas, donde podía pastar el león con la oveja, donde no había problemas de violencia, ni de inseguridad, mucho menos enfermedad, ni muerte, imagínense. Satanás se inmiscuye donde no lo llaman, viene en forma de serpiente, habla al oído de la mujer habla al oído del hombre, y Dios le dice a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no vas a comer de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, no solo Dios está maldiciendo a Adán y a Eva, sino está maldiciendo toda la tierra. A partir de allí se genera un espíritu de maldición, a partir del error de Adán y Eva. Con dolor vas a comer todos los días de tu vida. Espinos y cardos va a producir la tierra. ¡Apa! Significa que en el huerto no había espinos ni había cardos, que uno podía andar descalzo y la grama era como caminar sobre césped. ¡Qué lindo! No te pinchaba nada. No había nada que te lastimara. No había espinos, no había cardos. Uno podía cosechar simplemente así, como si fuese una película de ciencia ficción, de princesas, levantando la cosecha casi sin esfuerzo. Maravilloso. Y comerás plantas del campo, con el sudor de tu frente, con mucho esfuerzo, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Génesis 3:17 está esta maldición. Veo que Dios maldice el suelo con espinos y cardos. Adán no puede seguir viviendo de la abundancia. Y desde ese día el hombre ha tenido que sudar para obtener rédito o cosecha. La maldición hizo que a uno le cueste ganarse la vida. Es por eso que hay en la tierra gente a la que le va bien y gente a la que le va mal. Gente a la que es rica, gente a la que medianamente le va bien y gente muy pobre. Porque la maldición opera en diferentes medidas según cada quien. Aún cuando el Señor dice que la tierra cosecharemos el 30, el 60 y el 100 por uno, está hablando de tres tipos de cosecha. Algunos cosechan el 30, otros el 60 y otros el 100%. O sea que la misma tierra, la misma semilla, puede haber diferentes cosechas, más o menos sudor, más o menos rédito. Cuando Jesús viene a la cruz del Calvario, cuando Jesús nace primero en un establo, y ustedes conocen la historia, 33 años transcurren en esta tierra, es llevado a la cruz. Alguna vez yo les conté en una cadena de los 7 días hace mucho tiempo, y alguna vez lo volveré a predicar, que cada marca de Jesús simbolizó una maldición que Él redimió, una maldición que Él transformó en una bendición. Ese es el plan literalmente de la redención. Nosotros como iglesia, a partir de la cruz, no vivimos bajo la maldición de Adán, sino bajo la redención del segundo Adán, que es Jesucristo. La redención nos quita del oprobio de la maldición. O sea que lo que ocurrió en el huerto se terminó en la cruz del Calvario en el año 0 de la era cristiana. Y cuando le colocan a Jesús una corona de espinas, diciendo tú eres el rey de los judíos, una caña en su mano derecha, le hincan las rodillas, le encarnecían diciendo salve rey de los judíos, Mateo 27:29, esa burla o ese bullying que le hacen a Jesús es una metáfora, o si lo quieren, una parábola de que así como recibimos la maldición de la pobreza por el sudor de la frente de Adán, fuimos redimidos de ese sudor a causa de la sangre en la frente de Jesús. Cuando su frente empieza a sangrar por la corona de espinas, ese era el momento donde Dios dice, ¿ves? Hasta ahora lo que viste en la frente de los hombres fue sudor a causa de los espinos y cardos de la tierra. Pero ahora estás viendo sobre el segundo Adán, sobre el Hijo de Dios, sangre, y esa sangre te limpia, te redime, saca la maldición y trae la bendición de vuelta que estaba en el huerto del Edén sobre tu vida. ¿Lo están recibiendo? Ahora, siempre Satanás tiene un mismo modus operandi, él no cambia. Y siempre que Satanás ataca, Dios usa el ataque del diablo para revertirlo y que te sea de bendición. José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien, para que yo le dé bendición a todo el pueblo. Dice el Señor, dice Pablo en la carta a los Corintios, yo sé que conocen la gracia de nuestro Señor, que por amor a ustedes hizo pobre, siendo rico,
para que con su pobreza fueras enriquecidos. Lo que trato de decir es que lo que Satanás quiere hacer para mal, como lo que intentó o hizo en el huerto del Edén, viene Jesús a la cruz, lo revierte y dice: se acabó el sudor, a partir de ahora mis hijos van a vivir de la abundancia por la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario, en la frente, en el costado, en sus manos, en sus pies. ¿Me están siguiendo? ¿Está ahí, sí o no? Pues lo que trato de decir hoy es que cuando Jesús sube a la cruz, rompe todas las maldiciones, la de la enfermedad, rompe la maldición que Satanás metió en el huerto, y entre ellas rompe la maldición del sudor. ¿Qué es la maldición del sudor? Que nosotros no nos debería costar el esfuerzo que le cuesta a un inconverso ganarse el pan diario. No nos debería costar, si a otro le costó 10 años, lo mismo a nosotros. Porque corremos con una ventaja. Nuestra tierra no está maldecida, ni produce espinos ni cardo. Nuestra tierra, ¿qué es tu tierra? La que bendijimos aquí cuando hicimos la cadena de los 7 días. El lugar donde trabajas. ¿Cuál es tu tierra? Puede ser tu camioneta. Tu tierra es representada en tu computadora, en tu herramienta de trabajo, en el lugar donde te mueves. Tu tierra es el sitio que tú levantas la cosecha. Ya no levantamos cosecha literalmente, si no hay campo para cosechar. Pero nuestra cosecha puede ser el taller de pintura, el taller de ingeniería, el lugar donde barres, el lugar donde limpias, el lugar donde eres ingeniero. No sé, el plano de arquitectura. Cada lugar donde levantas tu cosecha, que es el fruto de tu trabajo, es tu tierra. Y la Biblia dice que Cristo, al subir a la cruz, redime la maldición. Por consecuencia, tu tierra no tiene que lastimarte. No tendrías que tener dedos callosos de espinas y cardos si tu tierra está bendita y redimida por Cristo en la cruz del Calvario. Tú tendrías que vivir con la bendición de Cristo en la cruz. Alguien tiene que decir amén. Ahora, siempre que la iglesia ve a alguien que prospera, el primer pensamiento es: hizo un pacto con el diablo. Como que el que prospera es Satanás. Ese era un mito muy conocido cuando yo era pequeño en la iglesia. ¿Viste el que creó Disney o el otro, el de los pitufos? Y un pacto con el diablo. ¿Y por qué es famoso? Porque hizo un pacto con el diablo. ¿Y por qué tiene plata? Porque hizo un pacto con el diablo. O sea, haces un pacto con Dios, te muere de hambre. Haces un pacto con el diablo, te va bien. Entonces todo lo que era próspera de la noche a la mañana, un pacto con el diablo. Es un mito que el diablo te prospera. Si la riqueza fuera del diablo, vamos a razonar juntos. Santiago dice: cuando uno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie con el mal. Dios nunca te va a decir: mata a tu suegra, mátala, yo Jehová. No, aunque sea atractivo el mandato, no viene de Dios. ¿Sí? Porque Dios no te tienta con algo malo. Esto me lleva a que la escasez no puede ser parte de la vida cristiana. Acuérdate de tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Deuteronomio 8:18, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. O sea, Dios te da el poder para hacer riquezas, para que te vaya bien. Cuando hablamos de riqueza, uno piensa: bueno, quiero ser millonario. No, para que no vivas en deudas, para que no tengas la cabeza pensando: uy, se vence la tarjeta, uy, me mandan a collection, uy, me va a agarrar el acreedor, uy, me van a sacar de la casa. Para que no tengas la cabeza, la mente desenfocada, para que tengas lo necesario para que abundes en buena obra. ¿Alguien está recibiendo esta palabra, sí o no? Dice el Señor: no tiene tu tierra que producir cardos y espinos. No tiene que producir tu tierra dolor en tus manos. Alguien alguna vez me escuchó predicar así. Terminé de predicar, creo que estaba en Sydney, Australia, hace muchos años. Y me dijo: ¿sabes? Este es un mensaje que solo puede predicarse en países primermundistas. Porque hay gente que no tiene para comer y ni siquiera vio $1 en su vida. Lo cual le dije que es cierto. Yo he conocido gente que vive en el campo que no manejan dinero, se mueven por trueque, no están en fincas, en chacras.
pero he visto que acceden a la bendición del huerto, a la bendición que Dios transformó del huerto, y tienen vacas, y mientras que las demás vacas están famélicas y así se están muriendo, sus vacas no solo generan leche y todo tipo de derivados del lácteo, sino que cuando quedan preñadas tienen 2, 3 terneros a la vez. Y nadie entiende cómo a este se le pierde toda la cosecha y este levanta una cosecha gigantesca. Se ha pasado, yo se los he mostrado en pantalla el primer día de la cadena, al que no lo vio, en lo que sucedió en Almolonga, en Guatemala. No es gente que maneje cash, no hay cash flow, no hay dinero, no hay transacción de dinero. Sin embargo, ellos oran para que la maldición de la tierra se vaya y lo que Dios inicialmente les dio en el huerto se los traiga a través de la cruz. Y el pastor Ricaché, que es un hombre, él lo dice, no estoy burlándome de él, él dice: soy un hombre limitado en cuanto a lo académico, su esposa también no sabe ni leer ni escribir. Dijeron: vamos a orar para que Dios sane la tierra a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y por la frente de Jesús, oigan, que derramó sangre, eliminaron el sudor y de repente las hortalizas, la tierra empezó a producir unos frutos gigantescos donde todo el mundo, el Discovery, fue a hacer documentales de lo que pasa en Almolonga, Guatemala. Yo fui a Almolonga, Guatemala, solo llegas ahí de manera directa a través de un helicóptero. Y cuando fui no podía creer las verduras, las ensaladas. Todo es gigantesco. La gente dice: eso pasa una vez en 1.000.000 en alguna tierra. No, pasa cuando alguien dice: mi tierra no va a producir ni espinos ni cardos y tomo la bendición. ¿Alguien tiene esta palabra? ¿Quiénes toman esta palabra para sí? Dígame amén. Cuando Pedro llenó la red de peces, eso era prosperidad. Él no pescaba para un acuario. Él no quería llenar de peces una pecera que tenía en su casa porque era millonario. Él comía de eso. Así que veo que Jesús, donde va, barca que sube, barca que produce peces. No hay una barca que Jesús te diga: déjame subir, préstamela, y que te deje la red vacía. Si Cristo te pide algo, te pide tu herramienta de trabajo y se la das, es una barca que va a producir fruto. Si tu barca no produce frutos, no tienes que pensar que la barca está fallada. Tienes que pensar que Cristo nunca se subió contigo, que Cristo nunca se asoció contigo. Porque Jesús le dice a Pedro: déjame subir a la barca, que necesito la barca para predicar, para que la aleje de la orilla y pueda usar la acústica del agua y hablarle a todo mundo. Y cuando está allí y predica, luego le dice: vamos, a boga mar adentro y vamos a darte el agosto. Vamos a llenarte la red. Y le llena la red de peces a tal punto que no la podía levantar. Ese es Cristo. Donde Él va, hay un niño con una vianda y les da de comer a todos. Veo que donde Cristo va hay abundancia. ¿Quién me quiere hacer creer que se moría de hambre? Si donde va produce abundancia. Y si nuestro Cristo vino a morir a la cruz del Calvario para darte acceso mayores cosas de las que Él hizo, ¿no crees que donde vas, si tan solo tienes un pececito o un pan, traerás la prosperidad? ¿No crees que eres una persona que va a traer prosperidad, que va a traer riquezas y frutos? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¿Qué pasa cuando la maldición de la tierra es quitada? Bueno, vamos al huerto a ver qué pasaba. Si no hay espinos, no hay cardos y no hay sudor, ¿qué significa? Que lo que al mundo le costará un año de trabajo, Dios te lo puede dar en un mes, en un día. Que lo que al mundo le cuesta 10 años, Dios te lo puede dar en meses. Porque el mundo funciona en base a la ley del sudor, de la frente, la ley de la pobreza, pero tú funcionas en base a la ley de la redención. Y entonces no significa que vivir por fe es dejar de trabajar. ¿Han oído eso? Yo vivo por fe. Y está esperando que alguien les dé de comer. Vivir por fe no es dejar de trabajar. Vivir por fe es trabajar y creer que Dios va a multiplicar tu cosecha, tu labor, de una forma inusual y sobrenatural, como en el huerto del Edén. Pero Adán tenía que trabajar. Entonces algunos dicen: yo voy a trabajar y que Dios me mantenga. Dios no mantiene a nadie. El que no trabaja, que no coma. No puedes pretender que Dios multiplique una iglesia si no trabajas duro.
Si tienes una iglesia y vives paseando cada domingo por ahí, y lo más probable es que la iglesia no vea a su pastor, no tenga una conexión con la visión, lo más probable es que la gente diga, bueno, en fin, si el pastor viaja, yo también puedo viajar los domingos y faltar a la iglesia. Si tienes una compañía y el ojo del dueño no está ahí cuidando el ganado, los empleados no van a cuidar. El empleado es empleado, lo que está mirando es la hora para irse. Y cuánto menos puede trabajar y cuánto más rédito puede sacar. Eso es el empleado, el dueño no. El dueño se queda media hora más, hace la milla extra, 1 hora más, 2 horas más, y hay que hacer balance. Tú puedes ir a cualquiera de nuestros países y hablar con dueños de compañías. ¿Puedo hablar con el dueño? Intenta hablar con el dueño de McDonald's, aquí. ¿Quién es? El payaso Ronald, ¿quién es? Intenta hablar con el dueño de Best Buy o de Home Depot. ¿Dónde están los dueños? Son compañías, cadenas que funcionan ya sin dueño. Son lotes de empleados donde tú llegas a las 6 menos 1 minuto y te dicen a las 6 cerramos. Y tú dices, sí, pero quiero comprar esos 5 televisores que están ahí, a las 6 cerramos. Pero quiero comprar, a las 6 cerramos, se quiere ir. Si está el dueño, ¿qué hace el dueño? El dueño sabe que su ganancia depende de una venta más. El empleado a lo mejor no le afecta su cheque y le importa 3 cuernos lo que quieras comprar. Él se quiere ir. Lleven esto al ámbito espiritual y es exactamente lo mismo. Hay líderes con espíritus de dueño y hay líderes con espíritu de empleados. Y los líderes con espíritu de empleados siempre quieren hacer el menor esfuerzo y ganar más. Pero los que son líderes con espíritu de dueño, y cuando hablo de dueño no digo de ser adueñarse de las cosas de Dios, sino de tener el corazón involucrado en lo que Dios te mandó a hacer, hará que todo lo que hagas prestes el mayor esfuerzo. Dios se asocia contigo y dice, ya no estará la bendición, la maldición del huerto, sino la bendición de la redención de la cruz. Y cuando tú tocas algo con esfuerzo, Dios te quita el sudor y lo que a otros les cuesta años de frustración, de trabajo, de tristeza, Dios dice, en meses yo haré crecer lo que toques. Prosperarás lo que tú toques con la mano. Donde pises será bendición. Donde empujes, yo empujaré contigo, dice Dios. He aquí, Josué, todo lo que emprendas será próspero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esa bendición? Que todo lo que toque les vaya bien. Que todo sea un éxito. Aunque los religiosos digan, es que Satanás es porque es ecuménico. Aunque le pongan títulos. Cuando tú tocas algo y es de bendición, es porque sabes que vives bajo la redención de la cruz. No te tendría que costar años. La Biblia dice que Él, miren, uno de nuestros hijos, Brian, está estudiando cine. Y a él le dijeron que no se trata tanto de estudios, sino de conexiones. Que tú puedes tener muchos estudios, pero si no estás conectado con un director de Hollywood o con alguien de la industria, lo más probable es que seas un estudiante más y que nunca llegues a la gran industria cinematográfica. Esto se llama la ley de los 6 grados de separación. Tú puedes tener una gran idea y siempre estás separado 6 personas del contacto perfecto que hará que esa idea se lleve adelante. Por ejemplo, tú puedes tener un gran proyecto y a lo mejor quien tiene el capital para inyectar dinero a tu proyecto está a 6 personas de distancia de los que tú conoces. O sea, se los voy a poner así. Tú conoces a un vecino que conoce a otro vecino que conoce a un primo, de un cuñado, de un compadre del que tiene la plata. Son los 6 grados de separación. Es un proyecto científico que dice que todos estamos a 6 grados de separación de la persona correcta. Tú estás a 6 grados de separación de Barack Obama. Tú dices, no, nadie en mi entorno conoce a Barack Obama, solo que no conoces las 6 personas que te conducirán. Nunca te toca más de 6 contactos para llegar a quien puede ayudarte. El Señor dice, yo voy a darte contactos divinos, favores divinos. El faraón te va a poner en el lugar correcto. Nabucodonosor te va a honrar delante de los hombres, como a José y como a Daniel. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando crees que no estás bajo la maldición del huerto. Cuando crees que la redención está sobre ti y dices, Señor, mañana lunes va a ser una semana diferente, sabiendo que lo que toque va a ser de bendición. Levántate así, vas a ver cómo cambia el día.
Porque yo sé que ustedes no, pero los de las 9 de la mañana se levantan y dicen, ay, voy a trabajar otra vez, espero que no me griten hoy. Ojalá me dejen salir temprano. Y se van a sudar. Llegan y dicen, ¿dónde está mi sudor? Y mis cardos y espinos, que no me los toquen, es que son míos. Agarran los cardos, los espinos y empiezan a sudar. Otros, con el mismo mal trabajo, el mismo mal empleador y el mismo mal pago, dicen, aunque tenga un mal trabajo, un mal empleador y un mal pago, yo voy a salir bajo la ley de la redención. Mientras que a otros le va a costar horrores hacer esto, yo lo voy a sacar en horas, en cuestión de semanas, lo que a otros les cueste meses. Y el Señor te va a conectar. Favor, te sube, te ascienden, te promocionan, porque dice el Señor, la ley del sudor no está sobre ti. Tu tierra prosperará. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren esta bendición? Dígame amén. ¿Y por qué no la agarran? ¿Por qué no la agarran? ¿Por qué ahí, cuando me cruzan por ahí, yo le por mi pastor, que me salga un trabajito? ¿Por qué? ¿Por qué piden limosna? Si acá está, dice el Señor, si te aferras a mis promesas te voy a bendecir. Muchachos, los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Los adolescentes, los jóvenes. ¿Cómo van a trabajar ustedes? ¿Van a trabajar así con dignidad? Dicen, vengo a hacer lo que hagan. ¿Van a trabajar como Josué sabiendo que donde toquen, donde bendigan, van a abrir caminos de bendición y de prosperidad, sí o no? ¿O van a dar lástima? Como esos adolescentes que dicen, ay, permiso, ¿vieron? Le piden permiso a este pie para mover permiso. Es que no me gusta donde estoy trabajando. O dicen, yo voy a llevar bendición, aunque no me gusta este trabajo, es horrible, pero es lo que me toca hacer. Y yo acá voy a hacer un canal de bendición, como José en la cárcel, como José en la casa de Potifar. A donde iba, llevaba bendición. Es una bendición del Señor, es una promesa. La leímos en la cadena de los 7 días. Si oyeres atentamente la voz de tu Dios, tu negocio no tendrá fronteras. Dice, te exaltaré sobre todas las naciones. El que da la franquicia es el Señor, no los Estados Unidos de América. Vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Te alcanzarán, ¿oíste? No vas a tener que mendigar bendiciones, no serás un mendigo de bendiciones. Las bendiciones te alcanzan, o sea que vas caminando así, te pegan, las bendiciones te pegan en el trasero. ¡Hey! ¡Ay, me están pegando! Son las bendiciones que te están pegando atrás. Si a alguien le duele el trasero, reciba esta palabra. Son las bendiciones, déjalas pasar, porque algunos están así de verdad, y las bendiciones, y se te quiero alcanzar, pero te van a alcanzar. Como no te corre, te van a pasar por encima. Si oyeres la voz de tu Dios, serás bendito en la ciudad y en el campo. O sea, no importa el oficio que tengas. Tu vientre será bendito, tus hijos, no es que te va a crecer la panza de cerveza, tus hijos. Una vez me dijo alguien, Dios me bendijo el vientre, estaba gordo así de Heineken. Bendito serás tu entrar y en tu salir. Para entrar y salir, Dios te tiene que dar legalidad. Yo voy a orar para que no termine el año sin que cambies tu estatus migratorio, sin que Dios te bendiga y ese sea uno de los mayores milagros de River Church, donde la bendición de Deuteronomio te alcance. Alguien dígame. Jehová derrotará a tus enemigos, van a huir, los va a desarticular, desmembrar. Te enviará bendición sobre tus graneros, sobre los ahorros y sobre todo. Diga conmigo todo. Aquello que pusieres tu mano, Dios te bendecirá. ¿Cuánto hace que no le pones la mano a alguien aparte de pegarle un cachetazo al hijo? ¿Cuánto hace que no le pones la mano a algo y dices, yo lo voy a bendecir esto? Que vas al garage y pones la mano sobre la camioneta y dice, bendigo esta camioneta. En vez de decir, camioneta de porquería, nunca me arranca, cuando pueda la cambio. Si la maldices, nadie comerá del fruto de la tierra si no la bendice primero. Y acá hay gente que vive maldiciendo, desde la cafetera de la mañana que no le anda, la tostada que se le quema, el marido que se pone el calzón al revés,
Maldice todo, Vero, mira que te pensás que sos Superman, le dice el marido el calzoncillo por fuera. Mira, y esto no anda, y aquello no funciona, y vive maldiciendo. Pruebas de mi bondad. Esa es una de las cosas que a mí me sorprenden, porque se nos pasa por alto cuando vamos a este diálogo de Moisés con Dios. Le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y si uno lee rápido parece que Dios le contesta otra cosa o está hablando de otro tema. Pero no, esa es la máxima gloria de Dios. Lo que es más glorioso acerca de Dios no es su gran poder, ni su fuerza, ni su majestad, por más grandioso que estos puedan ser. Lo más glorioso acerca de Dios es cuán absoluta e inalterablemente bueno es Él. La historia está en Éxodo 33, 18. Éxodo 33, 18. Moisés dice, te ruego que me muestres la gloria. Y Dios le dice, bueno, voy a darte pruebas de mi bondad. Y te daré a conocer mi nombre. Verás que tengo clemencia o bondad, misericordia, como se lea, clemencia, con quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero ser compasivo. Parece como que Dios hubiese entendido otra cosa, o a lo mejor lo que es gloria para Dios no es lo mismo que es lo que es gloria para nosotros. Lo más glorioso acerca de Dios es cuán absolutamente misericordioso, bueno y clemente es Él. Y para tener una imagen completa de esto, la raza humana tendría que esperar la llegada de un carpintero de Galilea. Porque a pesar de que cuando Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria, y Dios le dice, te voy a mostrar mi bondad, parece que el resto de los profetas, hasta la llegada de Jesús, no entendían que la gloria de Dios era su bondad. Jesús vino a mostrarnos la gloria de Dios. Claro, pero no es como la gloria humana, como uno la imagina. No es como nuestro Juego de Tronos. Es exactamente la inversa. Nosotros luchamos para llegar al trono de hierro y resulta que el que está en el trono se hace hombre para amarnos. No es el tipo de gloria que uno ve en la serie de los guardianes de los 7 reinos. Su gloria se hizo más visible cuando Él tomó nuestros harapos, cuando Él se viste como nosotros. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que no hay mejor definición que esta. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales, y acostado en un pesebre. Pero que cuando uno piensa en Navidad, en la natividad de nuestro Señor Jesucristo, no empecemos si es diciembre, enero, junio, estoy hablando de la natividad de nuestro Señor. Cuando uno piensa en la Navidad, imaginamos a una María que en calma recibe las nuevas de anunciación como una especie de bendición, por lo menos así Hollywood lo ha retratado. Como una María que se le abre el cielo y baja un ángel, ¡oh, bendita tú eres! Y ella dice, sí, pero no es así como Lucas nos relata la historia. Dice la palabra que María se sintió turbada y con temor ante la aparición de un ángel, y cuando el ángel se le apareció y le dijo lo que iba a pasar, ella se puso a pensar en algo mucho más mundano. Dijo, pero si yo soy virgen, ¿cómo va a pasar esto? El domingo pasado yo hablé de una joven soltera que conocí cuando era chiquito en la iglesia que nos congregábamos, de mi iglesia de infancia, en la que siempre le recordaban su pecado, porque su pecado, entre comillas, correteaba por los pasillos del templo. O sea, quedó madre soltera, quedó embarazada y ella decidió andar por la senda solitaria de tener un hijo ilegítimo y de criarlo después que el padre la abandonara. Una tarea maravillosa hizo esa dama porque no abortó, no escapó a la responsabilidad. Su pecado no era peor que muchos otros, pero tenía consecuencias evidentes que se podían ver. Entonces esta dama no podía ocultar el resultado de ese acto concreto de pasión, ¿no? Que se fue manifestando mes tras mes en la protuberancia primero de su vientre hasta que nació un niño que cambió todos los días de su vida. Entonces a mí no me sorprende
que la adolescente judía María se sentía muy turbada, como dice Lucas, y con mucho temor, porque se encontraba con las mismas perspectivas, incluso sin el acto de la pasión. Porque la muchacha de mi congregación había tenido un acto de pasión, o de lujuria, qué sé yo. En este caso ni siquiera eso tenía María. Y la ley consideraba que la mujer comprometida en matrimonio, que estaba comprometida y que quedaba embarazada, era adúltera, condenada a morir lapidada. Y Mateo nos narra el relato de cómo se le aparece un ángel a José para corregirle la idea de que María lo había traicionado. Entonces dice, no hagas nada raro porque esto fue el Espíritu Santo. Y Lucas nos habla de una María temblorosa que va apresuradamente a la única persona que posiblemente podía comprender lo que ella estaba pasando, su prima Elizabeth. Y Elizabeth había quedado embarazada también de forma milagrosa, pero a no había intervenido el Espíritu Santo, sino su esposo, pero de forma milagrosa porque era anciana y también había quedado embarazada tras otro anuncio de un ángel. Entonces, Elizabeth le cree a María, comparte su gozo y sin embargo hay un enorme contraste entre las dos mujeres, porque toda la región está hablando del vientre restaurado de Elizabeth, en tanto que María tiene que esconder la vergüenza de su propio milagro. ¿Sabes lo que es esconder la vergüenza de un milagro? ¿Sabes lo que es que estés haciendo algo que Dios te pide? Que Dios te está exigiendo y te da vergüenza contarlo porque va contra las reglas de lo que la gente cree que es santo. ¿Sabes lo que significa cuando Dios rompe aparentemente las reglas de moralidad? Y contarlo a quien sea, aunque sabes que es una bendición, puede sonar un escándalo. Esto da para hacer varios mensajes. Pero no me quiero ir de la historia, no me quiero ir de este Juego de Tronos singular, no me quiero ir de esta gloria maravillosa que Dios le mostró a Moisés cuando le hizo ver su bondad y la manera en que la bondad se reencarnó a través de María, ¿no? La cosa es que a los pocos meses nace Juan el Bautista en medio de una gran fiesta, el hijo de Elizabeth, con comadronas, con parteras, parientes gozosos, el coro tradicional del pueblo que celebraba el nacimiento de un varón judío, que era lo que se estilaba. 6 meses después nació Jesús, lejos del hogar, sin comadrona, ni familiares, ni coro del pueblo. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces recordó María las palabras del ángel cuando sentía al Hijo de Dios que daba pataditas en su matriz? 9 meses. 9 largos meses, como dicen los gringos, long time. Largos meses sintiendo las pataditas y diciendo, ¿realmente fue un ángel? ¿Fue el Hijo de Dios? Estoy viviendo, esto es de verdad. Ponete en los zapatos de José o en las sandalias de José para ser más contemporáneo con la época. ¿Cuántas veces analizó José su encuentro con el ángel mientras soportaba la vergüenza de vivir entre gente que podía ver como el cuerpo de su prometida iba cambiando de forma? ¿Y los abuelos de Jesús? Porque no se sabe nada de los abuelos de Jesús. Yo tengo un mensaje que se llama El padrastro de Jesús. Casi me la pidan por ponerle ese nombre. Jesús no tenía padrastro. ¿Cómo que no? José era el padrastro de Jesús. No era el papá biológico de Jesús. Pero también tendría abuelos, ¿o no? La Biblia no da luz respecto a eso, lo cual no significa que no existía necesariamente. Ahora, ¿cómo se deben haber sentido los abuelos? ¿Reaccionaron como tantos padres de adolescentes solteras de nuestro tiempo, que cuando eso pasa les da un arranque de furia moral y luego un periodo de silencio que no le hablan a la hija y mucho menos al novio de la hija, y por fin nace el chiquitito y crea cierta tregua familiar porque los ojos vivarachones del nene es como que hacen olvidar un poco la vergüenza? No sé, siempre me imaginé los papás de María, ¿no? Los abuelos de Jesús, ¿qué hubiesen pensado? ¿Qué pensaron? Imagínate 9 meses de explicaciones extrañas con ese persistente aroma del escándalo, de ese viejerío que siempre anda por ahí. Perdón, de ese ovejerío quise decir.
Acto fallido. Me parece que dice que la embarazó el Espíritu Santo. Sí, a mí me embarazó Santa Claus. Yo me imagino esas cosas. Bueno, no diría Santa Claus, pero a mí me embarazó Herodes. Sí, viste lo que salió ahora con ese cuento. O sea, estar entre el chismerío, entre la gente que murmura. Dios rompió sus propias reglas de rey. Dios buscó las circunstancias más humillantes posibles para hacer su entrada de manera que no se lo pudiera acusar de favoritismo. Como el monarca de la historia que te conté al inicio del mensaje. Si está enamorado de la doncella, quiere que la doncella lo vea como un campesino sin ninguna gota de favoritismo. Y me impresiona que cuando el Hijo de Dios se hace hombre, sigue las reglas del juego humano, pero las duras reglas. Las pequeñas ciudades no tratan bien a los muchachos con una paternidad cuestionable. Y el embarazo de María en circunstancias precarias de padre desconocido hubiera sido un caso obvio para recurrir al aborto. Y encima ella decía que lo había concebido por el Espíritu Santo. No había un precedente en la historia, no había jurisprudencia. Hubiera sugerido más que nunca que se hubiera sometido a un tratamiento psiquiátrico la muchacha y hubiese reforzado más la idea de interrumpir ese embarazo. ¡Está loca! Esta loca le metió los cuernos a José y dice que la embarazó el Espíritu Santo. Yo tenía una prima que también dice que la embarazó el diablo. Yo pienso que si Jesús debería nacer en estos días, la sociedad no permitiría que María continúe su embarazo. La harían abortar inmediatamente, por loca, por desequilibrada, por lo que sea. Y María respondió de una forma diferente. Ella dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Después del temor, después que estaba abrumada, dijo, que sea conforme a tu palabra. Fue la primera persona que aceptó a Jesús bajo las condiciones que Jesús puso, que Dios puso, sin pensar en el costo personal. Fue la primera persona que aceptó a Jesús sin preguntar el costo personal. Y el costo personal no era solo la vergüenza, porque bajo el régimen de Herodes, rara vez pasaba un día sin que se ejecutara a alguien. En la mente de Herodes, la orden de exterminar a los niños de Belén fue un acto para mantener la estabilidad de su reino frente a la rumorada que andaba por ahí de una invasión por parte de otro reino. El imperio se veía amenazado por un peligro mucho más espantoso que cualquier invasión tártara a lomo de camellos o que la conspiración de la guardia pretoriana. Así es como Jesús entró en el planeta. Así es como Jesús arribó a la tierra en medio de conflictos y pasó la infancia escondido en Egipto como refugiado. Recién, por razones políticas, de alguna forma los políticos decidieron cuándo podía Jesús volver. Porque recién cuando Herodes el Grande murió, un ángel le informa a José que ya puede regresar a Israel sin riesgo, pero no a la región donde gobernaba el hijo de Herodes, Arquelao. José llevó a su familia a Nazaret, en el norte, donde vivieron bajo el régimen de otro de los hijos de Herodes, un tal Antipas, al que después Jesús de adulto llamaría esa zorra. Ese era Herodes Antipas, el hijo, el que llamaría cuando le dicen, mira que te anda buscando y dice que te vayas inmediatamente, dile a esa zorra que cuando termine de hacer lo que tenga que hacer recién me voy a ir. Ese es el mismo que hizo más tarde decapitar a su primo, a Juan el Bautista. Bueno, pero esto para que veamos a Jesús con ojos nuevos. Así que el Dios que vino a la tierra no vino con un torbellino violento, como un fuego devorador, como si tuviera un halo pentecostal. El hacedor de todas las cosas se fue haciendo chiquitito, más y más pequeño, un óvulo. Un solo óvulo fecundado apenas visible a simple vista, un óvulo que se iría dividiendo y subdividiendo hasta que se formó en feto, creciendo célula a célula dentro de una adolescente. Este Dios, señores, se presentó en Palestina como un niño que ni hablaba, ni comía alimentos sólidos, no podía controlar su vejiga, se orinaba, el Dios hecho hombre, sí, y hacía número 2 también.
Dependía de una pareja de adolescentes para tener techo, alimento y amor. No podemos higienizar esa historia para que pensemos que era un bebé que no hacía caca ni pis. Era un bebé. Literalmente un Dios envuelto en pañales. Hace unos años yo veía en las noticias, de hace varios años, una de las veces que la reina Isabel visitó los Estados Unidos y estaban todos los periodistas explicando lo que la reina Isabel trajo, ¿no? Entonces estaban las periodistas de las cadenas, decían, llegó con 2.500 kilos de equipaje que incluyen 2 vestidos para cada ocasión, un vestido de luto por si amerita que alguien fallece, 25 litros de plasma y un asiento de inodoro de cuero blanco. Dice, ¿de verdad? Sí, porque la reina Isabel, si no tiene un asiento de cuero blanco, se ve que no puede ir al baño. Entonces, una breve visita de la realeza a otro país puede costar $20 millones. En contraste, la visita de Dios a la tierra, visitar el planeta, se dio en un establo de animales, sin ayudantes, sin parteras, sin comadronas. Increíble que el acontecimiento que dividió nuestros calendarios en 2 partes, antes de Cristo y después de Cristo, tuvo más testigos animales que humanos. Y cuando veo la historia, yo digo, es increíble que en la mayor parte de las tradiciones religiosas, el temor es la emoción primordial cuando uno se acerca a Dios. Por eso los judíos relacionaban el temor con el culto, con el servicio. La zarza ardiente de Moisés, las brasas ardientes de Isaías, las visiones de Ezequiel, eran prueba de ese miedo, de relacionarse con Dios. Acuérdense cuando Dios desciende a Israel y el pueblo dice a Moisés, no, ve tú, a ver si nosotros nos metemos ahí en ese torbellino y nos morimos todos. No querían saber nada con Dios porque tenían miedo. La persona que era bendecida con un encuentro directo con Dios esperaba salir rengo y cojeando como Jacob, mínimo. Eso era si eras afortunado, porque si te acercabas al arca de la alianza y mirabas dentro, morías. Si tocabas como usa el arca, fulminado. Si alguien entraba en el lugar santísimo, ¡pac!, palmaba. Y entre aquellos que habían creado un lugar santísimo, aislado para Dios en el templo, y no se atrevían ni siquiera a pronunciar ni deletrear el nombre de Dios, Dios se presenta en forma sorprendente como un niño en un pesebre. Ese, señores, fue el mayor Juego de Tronos. Ese es el Juego de Tronos por excelencia. Cambiar el reino de los cielos por un establo. No era cambiar el trono de hierro, cambiar el trono de los cielos por un establo. ¿Qué puede ser menos atemorizante que un recién nacido? En Jesús Dios encontró una forma de relacionarse con los humanos que no conllevaba miedo. Porque en realidad el temor nunca funcionó bien. El Antiguo Testamento tiene más violaciones que cumplimientos. Entonces Dios sabía que se necesitaba un nuevo pacto, un nuevo enfoque. ¿Sí siento claro, sí o no? Porque ahora voy a llegar a lo que Dios me dijo que te diga. Pero tenemos que entender esto porque si no ponemos este fundamento, es más difícil construir lo que creo Dios nos quiere hablar o enseñar. Mi tío y padrino, se llamaba Tito, hermano de mi mamá, tenía una inmensa pecera cuando yo era chico. Y entonces yo descubrí que no es tarea fácil atender un pequeño acuario. Mi tío tenía un laboratorio químico para medir los niveles de nitrato, porque él era un enfermo de esas cosas, él era un obsesivo. Entonces medía el nitrato del agua, el contenido de amoníaco, le bombeaba vitaminas, antibióticos, enzimas. Yo me acuerdo porque él me ponía al lado de él y me explicaba todo lo que le hacía al pequeño acuario, ¿no? Era una pecera gigantesca, filtraba el agua, la exponía a la luz ultravioleta, quién sabe para qué. Entonces pensará que con toda la energía que mi tío le dedicaba, que los peces mínimamente le estarían agradecidos. No, los tipos no le agradecían. Cada vez que la sombra de mi tío se acercaba al acuario, buscaba refugio bajo las piedras o debajo de alguna concha marina. Solo le mostraba una sola emoción a mi tío, miedo.
Y aunque mi tío levantaba la tapa para echarles el alimento 3 veces por día, en horas fijas, las 3 veces ellos respondían como una señal de que los querían torturar o pescar para comérselo. Mi tío no podía convencerlos de que les interesaban de verdad. Yo pienso que para los peces mi tío era una deidad, mi tío era Dios. Demasiado grande para ellos. Y sus acciones demasiado, no sé, incomprensibles. Los actos de mi tío de misericordia los veían como crueldad. Los intentos de protegerlos los veían como destrucción. Siempre salían nadando los peces. Iba a salir corriendo, pero no corren nada. Entonces yo entendí que para cambiar las percepciones de esos peces se necesitaría una reencarnación. Mi tío tendría que convertirse en pez y hablar como pez, en un idioma que ellos pudieran entender, una especie de Juego de Tronos, pero submarino. Como Dios, que es el autor de su propio libro, pero se tiene que convertir en un personaje de su propio guión para hablar con los demás protagonistas. Por esa razón es que al hacerse un niño y vivir con nuestras reglas, Él nos comprende tanto, porque también se hizo pez. También se metió en nuestro acuario. Nunca nadie ve a la gente como las ve Jesús, porque Él vivió con nuestras reglas. Jesús se fijó en un recogedor de impuestos subido a un sicómoro. Sintió cuando una mujer desesperada por ser sana le tocó el dobladillo de su túnica a pesar de que la multitud lo empujaba. Vio una viuda que nadie más le había dado un vistazo ni una ojeada y observó que ella dio todo lo que tenía. Reconoció a los niñitos sin importancia que la multitud estaba tratando de echarlos a un lado. Él nota a aquellos que se esconden debajo de las piedras o de las conchas marinas. Todas las enseñanzas reflejan este aspecto de Jesús. Él nota la manera en que crece la semilla de mostaza y se expande la levadura. Él se da cuenta de las maniobras que hace la gente para sentarse en los lugares de honor en la fiesta, en el juego de los tronos. Él se da cuenta de cómo la gente busca las altas posiciones con sus títulos en sus pequeñas peceras o acuarios de juguete. Fue Jesús quien notó que sus amigos discutían acerca de cuál era el mejor de los discípulos, notó sus dudas, notó los miedos mientras iban en un bote atravesando una tormenta, aunque a veces la gente preferiría que él no notara tantas cosas. Pero nadie, señores, nadie ve como Jesús a la gente rota. Yo no sé si alguna vez entraste a una tienda de antigüedades. Yo entré en algunas en España, porque estaba aburrido dando vueltas, entonces me metí en tiendas donde venden cosas antiguas y siempre hay carteles por todos lados, no tocar, no tocar, no tocar, no tocar, por favor, porque si rompes cualquier jarrón milenario de esos te cuesta un riñón pagarlo. Y yo pienso que todos los días caminamos por las tiendas de Dios, todos los días caminamos por su tienda y todos los días rozamos objetos que son de incalculable valor para Él. Personas, gente, almas. Yo pienso que si tan solo pudiéramos verlo, cada uno lleva un precio en la etiqueta. Los heterosexuales y los homosexuales. Criminales y chismosos. El sabio y el tonto. Felices casados y divorciados. Santos y prostitutas. ¿Y qué dice la etiqueta? En todas dice lo mismo. Ninguno vale más o menos que el otro. En todas dice, valen tanto como la vida de mi hijo. Valen tanto como la vida de mi hijo. Pregunta. ¿Respetaremos el valor de aquellos que rozamos? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio si los rompemos? Ahora, no significa que no podemos tocarlos como en la tienda de antigüedades. La tienda de Dios está llena de carteles también, pero que dicen toque, por favor. Y tal vez no queremos hacerlo porque decimos, no me quiero meter con esa gente, pero la sanidad solo llega cuando tocas a la persona rota. En tu mundo hay personas esperando que los toques.
Y te quiero aclarar que el pecado, el sufrimiento y el COVID-19 no son lo único que se puede contagiar. Yo estoy convencido que el amor y la gracia es contagiosa. Yo estoy convencido. Algunos dicen, estás tan monotemático con la gracia, pues estoy convencido de que esto tiene que ser viral. Porque la religión y el legalismo hizo mucho daño por años. Y estoy convencido que el contagio funciona en ambas direcciones. Jesús usó 2 veces la imagen de la levadura. Porque la levadura es un cuadro de contagio. La levadura es un cuadro de contagio para un lado y para el otro. Contagio de gracia y contagio de fariseísmo. El Señor usó la levadura para hablar de las 2 puntas de la situación. Pone un puñadito de levadura en un poco de masa y todo estará leudado pronto. Entonces en Mateo 16 Él advierte que se cuiden de la levadura de los fariseos. Porque sabemos esto y lo reflejamos en una docena de proverbios que no están en la Biblia, pero que las inventamos. Una manzana podrida te echa a perder todo el cajón, ¿no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Los fariseos estaban vacunados con suficiente religión para evitar el contagio de lo que Jesús estaba repartiendo. Ellos tenían una dosis suficiente de sana doctrina. Estaban vacunados hasta por las dudas. Estaban vacunados contra la fe y la gracia. Hace poco, estos días, miraba a un colega, a un amigo, a un pastor diciendo, ¿cómo es eso? Seguramente hablando por los mensajes que Dios me manda a traer, me dice, ¿cómo es eso que solo estamos salvos por gracia? Eso es gracia barata. ¿Cómo es que somos salvos sin intervención humana? Y decía, lo único que faltaba, que yo no tenga que hacer nada para ser salvo. Estaba enojado porque Jesús no lo necesita a él para salvarlo. Estaba enojado en serio. Peor que si la mujer le hubiese sido infiel. ¿Cómo puede ser que Jesús no necesite nada y no me pide nada a mí, ni santidad, ni nada? Yo no dije que Dios no pide santidad. Yo lo que decía es que para salvarlo, Jesús no lo necesita. Él decía, ¿cómo que no? Estaba malísimamente contrariado porque decía, ¿cómo que Jesús no me necesita? Pero Mateo 13, Jesús también usa la levadura para describir algo más, el reino de Dios. Y esta vez detalló las medidas. Dice, habló de una mujer mezclando la levadura en una cantidad de harina tan grande que era absurda. De hecho, el lenguaje literal del texto es que ella escondió la levadura en la harina. O sea, que la escondió, ni siquiera se ve. Como que la levadura parece que desaparece. Parece que desaparece, valga la redundancia. Pero hay que ser paciente. La harina no puede resistirse. Invisible la levadura está permeando toda la masa. Y así es con el reino de Dios, dice Jesús. No se puede detener. Y desde Jesús hasta acá, la levadura ha estado funcionando. Parecerá pequeño, parecerá insignificante, una iglesia, no sé, repartiendo comida en las villas de emergencia, ahí en Argentina, en Cuba, en Dominicana, un grupo de jóvenes con camisetas azules llevando algo de comida más allá del río, una familia reunida mirando la transmisión esta, viendo a Jesús con ojos nuevos, una casa culto que se reúne a escondidas en Pakistán, un pequeño grupo orando en su esquinita del mundo. Claro, parece poco impresionante. No parece la gloria de Dios como la concebimos. Una pizca de levadura, dice Jesús. Pero mantenete observando, sé paciente. Las tinieblas no se van a poder resistir, es cuestión de tiempo. Entonces el secreto para una vida espiritual no es aislarse del pecado o de la gente que está rota. Jesús vivió en el mismo planeta contaminado que el resto de nosotros. Nada más que Él fue inmune. Y el secreto es tener una plenitud de vida con Jesús que al tocar el mundo nosotros lo infectemos en lugar de dejarnos infectar. Yo provengo de iglesias que nos decían siempre, cuídense del mundo, cuídense de los fariseos, que no te agarre el demonio, que no te contamine, que cuidado con lo que miran en televisión, que Bugs Bunny es satánico, que el ratón Mickey es gay. Y nos asustaban con los pitufos y con Yuya y con todos los que había en ese entonces, que algunos ni saben qué hablo, pero los de mi generación sí. Vivíamos aterrorizados de que nos iban a afectar y nos iban a contaminar a nosotros. Pero yo voy a las Escrituras y veo que el Señor usa la misma metáfora de la levadura para hablar del reino de Dios. El ex leproso
que fue sanado por Jesús, ahora tenía el nuevo microbio, el microbio de la gracia y de la fe. Era contagioso, no lo podía evitar. Le dicen al que ya no era leproso que guarde silencio, y él descubre que no puede, como el ciego que acabas de ver, como el paralítico que acababa de caminar. Tenían una fe tan infecciosa que Marcos dice que la palabra se divulgó como un germen, como un virus malo, como un chisme caliente de hermana de iglesia legalista. Y todos se lo agarraron. Y dice la palabra, y gente de todas partes acudían a él. Y desde entonces, todos los que fuimos tocados por Jesús, salimos a divulgar los gérmenes. Gérmenes de gozo, gérmenes de fe, bacterias de vida eterna. Claro que vivimos sobre un planeta contaminado antes de la pandemia. A ver si creen que la contaminación empezó con los murciélagos de China. El mundo está contaminado en todos los niveles, a nivel moral, social, familiar, económico, político. El mundo debió haberse puesto en cuarentena con respecto al cielo. Y ningún Dios razonable se acercaría ni siquiera con un palo a metros de la tierra. Pero Jesús no es un Dios razonable. Él se hizo un humano, se hizo pez. Llevó tus inmundicias y las mías. Y en lugar de que el mundo lo infectara, Él infectó al mundo con esta inmaculada infección. Bendita infección de fe. Y lo que invirtió para infectarte es demasiado costoso. Alguna vez yo escuché la historia acerca de un muchacho ejecutivo de IBM. ¿Se acuerdan de IBM? Mucho antes de Microsoft, de Apple. Y este joven ejecutivo estaba involucrado en un negocio muy arriesgado para la compañía. La cosa que le hizo perder $10 millones a la empresa, a IBM. Y al tipo lo llaman del último piso de la oficina principal. Y el muchacho, abrumado con la culpa y el temor, dice, bueno, me imagino que me llamó para pedir mi renuncia, acá está mi renuncia. Y el jefe le dijo, tenés que estar bromeando. Yo acabo de invertir $10 millones en tu educación. No me puedo dar el lujo ahora de aceptar tu renuncia, me saliste muy caro. Y en la gran crisis de la vida de Jesús, cuando el Señor pasa por la cruz, cuando pasa por la tortura, después que Pedro lo niega 3 veces, le dice a Jesús, imagino que le dice algo así, voy a parafrasearlo. Bueno, Jesús, maestro, siempre tuviste razón respecto a mí. Soy un bocón. Me parece que me parezco un argentino. Te fallé más que nunca en tu peor momento, en el momento de mayor necesidad. Te negué 3 veces, te abandoné, así que acá está mi renuncia. Mi renuncia de hombre de bien. E imagino a Jesús diciéndole, tenés que estar bromeando, Pedro. Acabo de invertir una resurrección en vos. No puedo darme el lujo con lo que pagué de aceptar tu renuncia. Me saliste muy caro, me costó la sangre. Entonces la iglesia, insisto, es un lugar para la gente que necesita borrón y cuenta nueva. Eso es lo que Dios hace. Te ama el Señor. Invirtió una resurrección en ti. Invirtió una resurrección en vos. En sus manos te tiene esculpido. Él llega al viejo padre Abraham que se ríe de la promesa de Dios y miente acerca de la esposa. Y Dios le dice, Abraham, ¿te gustaría un borrón y cuenta nueva? Llega un niño pastor de ovejas que llegó a ser rey, comete asesinato y adulterio. Llega un profeta que escapó y lo rescataron en el interior de un pez y que quería morirse. Llega un perseguidor llamado Saulo que se mofó de su hijo y aterrorizó a su pueblo. Llega a los desesperados, a los solitarios, a la gente rota y les dice, ¿querés un borrón y cuenta nueva? Porque invertí mucho en ti.
Él es el que busca la oveja desorientada, el que busca la moneda perdida, el que abraza a los hijos pródigos. El departamento favorito de la tienda de Dios es el de objetos perdidos. Su amor no tiene límites. Por eso me gusta llamar a la iglesia escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Porque somos el escuadrón que busca. Porque la gracia de Dios no se puede medir. Él es el Dios del borrón y la cuenta nueva. El Señor de la segunda oportunidad. Alguien necesita oír esto. Necesitas un borrón y cuenta nueva. No solo el borrón y quédate a dar frutos. Borrón y te voy a observar. Borrón y a ver si te lo ganás. No, borrón y cuenta nueva. Crédito nuevo. ¿A dónde puede ir el mundo para encontrar gracia? ¿Vos viste gracia alguna vez en la autopista, en la ruta? ¿Viste gracia en un partido de fútbol, en un partido político, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Casa Blanca, en la Casa Rosada de Argentina? ¿Hay gracia en algún lado? El único lugar donde uno puede encontrar gracia o debería encontrarla es en la iglesia de Cristo. Por eso cuando los cristianos carecen de esa gracia son pesimistas, farisaicos, presuntuosos, intransigentes, represivos, y el cristianismo muere 1000 veces. Ese es el peligro de una vida espiritual sin gracia. ¿Y qué es la espiritualidad bien comprendida? Es vida. Es vida. Es gozo. Comprender mal la espiritualidad produce personas que confunden su falta de amor con superioridad moral. Yo tengo 40 y tantos años en este peregrinar cristiano. 45. Y me ha tocado conocer mucha gente que creen que sus harapos, sus andrajos, son justicia. Increíble. Personas cuya miseria se esconde debajo de una apariencia de espiritualidad mal entendida, personas pequeñitas. Porque este ambiente está lleno de gente pequeñita, insegura, disfrazada de religión o doctrina. Y si alguien me dice, bueno, yo no conozco gente así, quédate tranquilo que los religiosos están distribuidos estratégicamente de manera que sí o sí te encuentres con 2 o 3 al día en la vida real o en las redes. Yo conocí a un hombre que vive enojado. Entonces, con el ceño fruncido así. Vive enojado. Enojado con sus hijos, con su esposa, con sus compañeros de trabajo, con las personas con las cuales comparte la congregación, se mete en discusiones por temas doctrinales. Son de esos que pelean por lo que debería decir el cartel de enfrente de la iglesia de allá, por cuál debería ser el lema de la iglesia, que ese logo es diabólico, que están buscando siempre. El otro día alguien me escribió y dijeron, eso que aparece en la banderita de River es una serpiente. ¿Por qué tiene una serpiente? Hay gente que les encanta, ven serpiente en todos lados. Se ve que lo visita seguido a la suegra y les queda la fijación. Pero este hombre, su mayor razón para escuchar los sermones no es encontrar a Dios o ser quebrantado por Él, sino para ver dónde puede encontrar defectos. Le encanta denunciar lo que está mal y lo hace denigrando. Se pasa horas en las redes buscando defectos, denunciando, porque cree que ese es su llamado, ¿no? Y las personas que son afuera de la iglesia, los inconversos, no lo toleran. Pero dentro de la iglesia, su arrogancia es considerado un celo santo por la verdad. ¡Ja! La religión lo considera un gigante espiritual. ¡Oh, qué autoridad tiene el siervo! Pues la verdad, que es incapaz de amar. Otro ejemplo. Conocí a una mujer que es la persona más temida de la iglesia. Es una experta en culpa y manipulación. Predica para las mujeres y habla de empoderarlas, pero está claro que solo son bienvenidas si hacen lo que ella dice y la honran. Está involucrada en la vida de muchas personas, pero no las ama. La verdad es que ni siquiera le caen bien. Y todo el mundo sabe que en la casa de ella, quien tiene la última palabra es ella. Aunque irónicamente ella se llene la boca de decir que su esposo es la cabeza. Y a su vez el esposo le da su espacio solo para que lo deje en paz.
La religión considera a esta mujer una profeta, qué gigante espiritual, qué sierva, qué autoridad, pero es incapaz de amar. Otro, conoció a un líder que se ve a sí mismo como un defensor de la verdad. Le gusta, se deleita en hacer pedazos a otros cristianos que no están de acuerdo con sus posiciones doctrinales. No solo se opone a sus opiniones, sino que los caricaturiza, tuerce las declaraciones que ellos hacen, difama sus motivos. Y en lugar de predicar con una Biblia, suele hacerlo con un libro que escribió alguien a quien él quiere denigrar o rebajar públicamente. Repite rumores, los difunde, aunque no está seguro que sean verdad. Sus propios hijos y nietos no asisten a su iglesia porque lo conocen. Y este hombre calumnia la verdad con la excusa de defenderla. Lo consideran un gigante espiritual, recorre todos los congresos de empoderamiento y de power y de fuego y de no sé qué. Pero la verdad que es incapaz de amar. Conocí a un hombre que ama controlar y está al frente de un medio de comunicación. Y cuando él ve que Dios empieza a levantar hombres que piensan diferente a él, se opone. No porque no le gustan estos líderes, sino porque implica que él no tenga tanto control. Entonces las personas que Dios estaba levantando no tenían su misma apariencia, no pensaban, no hablaban, no obedecían sus reglas internas. Y solía decir, si no hacen lo que digo, los saco del aire. Y no hace mucho ese medio de comunicación se empezó a desvanecer y el cuerpo de Cristo se vio cortado en dos. Y aún los que siguen con él se avergüenzan en secreto por permanecer. Los cambios que amenazaron su control desaparecieron junto con esa gente que no era digna de su entorno. Y el comentario que le hizo otro líder es, qué lindo, qué maravilloso, recuperamos nuestro medio de comunicación de vuelta. Dios quitó a los que estaban estorbando. Y como todos los que aman el control, es un hombre pequeño, vestido con traje de diseño, zapatos extravagantes, pero inseguro y chiquito. La religión lo considera un gigante espiritual. ¡Qué tipo visionario! La supo hacer. Pero también es incapaz de amar. No estoy hablando de nadie, me acabo de inventar todos los ejemplos. De verdad, pueden creerme o no. Simplemente acabo de inventar ejemplos que son comunes en los 5 continentes. Cada uno se le vendrá una persona, una cara, un rostro a la cabeza o no. Pero acabo de inventar cada uno de estos ejemplos porque todos tienen un común denominador. Son incapaces de amar. Ahora, cada uno de nosotros también tiene sus propios harapos, ¿eh? Dios sabe que yo tengo lados más harapientos que esos. Yo no soy mejor que ninguno de los ejemplos ficticios que di. Lo que es preocupante no es que existan esas personas dentro de la iglesia, sino sería un contrasentido lo que digo. La iglesia es un lugar para personas harapientas y rotas, orgullosas, pedantes e hipócritas, en proceso de cambio. Yo mismo soy un legalista en recuperación. ¿Sabe qué es lo más preocupante? Es que en la iglesia los consideren gigantes de la fe y no gente rota que necesita ayuda para recuperarse. Es más, si le decís que necesitan recuperarse, se te ofenden. Hablan de mí porque no tienen de qué agarrarse. Yo soy santo. Se ofenden. Destilan odio, resentimiento, pero se ofenden. Ellos no necesitan cambio, al igual que los fariseos. Lo que preocupa es que la gente rota, la otra gente rota, los que no alcanzan el nivel, el status quo, el piné, los vea como ejemplo de lo que significa ser espiritual. Son lo que otras personas creyeron que ellos mismos deberían ser. Me preocupan las personas que se sienten intimidadas por esta gente como paradigmas de superioridad espiritual. Porque se desaniman y creen que tal vez no querían ser espirituales porque no quieren acabar pareciéndose a ellos. Los harapos de un cristianismo sin gracia los hirieron, los derrotaron, los frustraron.
Entonces estás preguntando, ¿cuál es la espiritualidad bien comprendida? Caballeros, damas, es una vida de gozo, sencillez, adoración, gratitud, servicio, humildad, valentía, verdad. Y siempre hay una característica común, el amor. Si tuviera el don de profecía y entendiese todos los misterios y poseyera el mayor conocimiento, si tuviera una fe que lograra trasladar montañas, pero me falta amor, nada soy. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Más clarito, échale agua. Entonces, a ver, comprender mal la espiritualidad produce gente presumida, farisaica, incapaz de amar e insensible. La falta de gracia produce corazones fríos, máscaras de plástico, caras tristes, vidas artificiales, almas marchitas. Y el mundo está harto de cristianos que proclaman conocer la doctrina correcta, que están comprometidos con los valores correctos, pero no hay gracia alguna. Sin gracia la vida es un negocio torpe y descoordinado. Sin gracia la gente sufre. Sin gracia el juego de tronos solo es una estúpida hoguera de vanidades. Un día esa gracia llegó a un muñeco roto, cuyo nombre es Pablo. En ese entonces era Saulo. Y él tenía el tipo más peligroso de la miseria. Uno que es muy peculiar en la gente religiosa. Él no sabía que estaba quebrado y que necesitaba gracia. Pensaba que Dios lo amaba porque él se merecía su amor. Circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la justicia, en cuanto a la justicia y a la ley exige, intachable. Esa era la tarjeta de presentación de Saulo. Y él se creía que era un buen negocio para Dios. Saulo dedicaba su vida a perseguir y castigar a aquellos que no eran devotos a la ley igual que él. Los legalistas creen que Dios les agradece que ellos existan y que actúen como los policías de la santidad ajena. Creen que Dios dice, pero menos mal que lo tengo a este santo, porque el Espíritu Santo ya no daba abasto para redarguir a tantos pecadores. Y en las redes sociales me está dando una mano, denunciando. Menos mal que denuncia. Si no, ¿qué hago solo con el Espíritu Santo? Saulo creía que estaba comprometido de manera pasional con sus valores, pero le faltaba algo. Pablo se encontró con la gracia, o mejor dicho, la gracia se encontró con él. Entonces el tipo comprendió que todos esos logros, aunque no eran malos en sí mismos, habrían creado orgullo y juicio en su corazón, lo habían alejado del amor de Dios y del amor hacia las personas. Entonces comprendió que su mayor justicia, lo que tenía en la tarjeta de presentación o en la tarjeta de negocios, eran trapos de inmundicia. Tuvo que hacer una auditoría radical. Dijo que todos esos antiguos valores ahora lo consideraban, hay una palabra que él usa, es escubala. Una palabra difícil de traducir, escubala. Se ha usado como basura, estiércol y hasta excremento, pero son demasiado correctos, no transmiten el desprecio que Pablo siente. Escubala. Cualquier cosa que impidiera que Pablo viviera en la gracia, sin importar cuán buena pudiera ser, era escubala para él. Y Pablo dice que por gracia somos perdonados. El certificado de endeudamiento fue clavado en la cruz. Borrón y cuenta nueva. Esto es gracia para cualquiera que alguna vez se haya desanimado a causa del pecado y me está mirando. Mi querido, mi querida, Él borró la factura. Escuchá, no importa lo que la religión te diga. Él destruyó el pagaré para que seas libre, sin cargas, limpio, liviano. No creas eso, que Jesús pagó la primera cuota en la cruz y las cuotas restantes te quedan a vos. Vos podés vivir con el corazón tan ligero como una pluma. A Dios no le importa lo que hiciste ayer, te perdonó. Esa es la maravilla y el escándalo de la gracia. Pablo dice que la gracia desarmó
los poderes, desarmó los poderes y las potestades y los humilló en público al exhibirlos. Escuchá, que esto se nos va. Al exhibirlos en un desfile triunfal. Es una metáfora militar. Cuando un general romano triunfaba, hacía un desfile por las calles de Roma. Desarmaba a los generales derrotados y estos marchaban al final del desfile. No le gustaba para nada, obviamente, pero lo que hicieran o no, eran un tributo a la victoria del conquistador, eran los rehenes. Eran el botín de guerra y la resurrección de Jesús fue el comienzo de un desfile. Y el final de ese desfile todavía no llegó a tu cuadra ni a la mía, pero va a llegar. Por lo tanto, Pablo dice, vivamos con alegría. Ofrezcámosles amor a cada ser humano, no importa cuán miserable sea. Esa es la maravilla de la gracia. Para Pablo la iglesia es un guardián, pero de la gracia, no de los 7 tronos como el Juego de Tronos, la serie de HBO. Pablo empezaba todas las cartas con la palabra gracia. Léanlo, las cartas de Pablo. Generalmente las cartas griegas comenzaban con la palabra saludos, que es un formalismo, un cliché, ¿no? Viste que nosotros ponemos estimado antes de empezar una carta. Tengamos o no estima a la persona, ponemos estimado. Pablo cambió esa costumbre al comenzar con una nueva palabra, gracia, que es similar a saludos, pero con un significado totalmente diferente, que se les conceda gracia. Y terminaba con la misma palabra, que la gracia del Señor sea con tu espíritu. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Así arranca Pablo las cartas y así las termina. La gracia es su invocación, su bendición. La gracia fue lo que lanzó al suelo a Pablo en el camino a Damasco. La gracia fue lo que los puso de rodillas ante su pecado y la gracia se llevó su pecado. ¿Cómo no lo va a nombrar en las cartas? La gracia fue la luz que lo dejó ciego y la gracia fue el poder que quitó las escamas de sus ojos. La gracia le dio a Pablo un aguijón en la carne para evitar que su arrogancia lo destruya. Y la gracia hizo de la debilidad de Pablo la morada de la fortaleza de Dios. Bástate de mi gracia, con mi gracia. Por eso la gracia es la primera palabra, la última y todas las que hay entre ellas. Pablo nunca se recuperó de la maravilla de la gracia. Y todo esto me lleva a pensar algo. Escucha, si la gracia es lo más asombroso, maravilloso y escandaloso que la iglesia tiene para ofrecer, si no hay nada como la maravilla de la gracia, ¿por qué la dejamos ir con tanta facilidad? ¿Por qué molesta tanto? ¿Por qué las iglesias están llenas de personas que decimos que somos salvos por gracia? Y cuando nos convertimos nos volvemos gente carente de esa misma gracia. ¿Por qué parece ser que generamos o producimos más inspectores de FBI que agentes de gracia? Capaz que por el orgullo, qué sé yo. El orgullo es un tema medular en las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quién? ¿A quién le da gracia? A los humildes. Capaz que ahí está el secreto, ¿eh? Esto es porque solo los humildes quieren recibirla. Cuando estamos desesperados, cuando conocemos la magnitud de nuestra necesidad, estamos abiertos a la gracia. Los cobradores de impuestos, las prostitutas, los hijos pródigos caen de rodillas con facilidad. Pero una vez que uno piensa que ya logró algo, queremos que se nos asigne crédito por eso. Como este hombre que me dijo, lo único que falta, que ahora no tengo que hacer nada para ser salvo. No. ¿Te guste o no te guste? No. A llorar a la capilla, mijo. Porque una vez que la gente está dentro del club, quiere que los requisitos de admisión sean más altos para que no entre el resto de la gentuza. ¿Por qué? Yo tengo un mensaje que prediqué hace muchos años, donde imaginé la historia del hijo pródigo, cómo se contaría, pero sin gracia. Y yo conté que el padre lo llama al hijo mayor, no al pródigo, al hijo mayor. Le dice, hey, Cacho, por todo el trabajo que hiciste, por el trabajo duro, por levantarte temprano, por nunca haberme abandonado, por nunca haberme pedido la
la fortuna como hizo el desgraciado de tu hermano. Voy a matar el ternero más gordo y vamos a hacer una fiesta. Ponete esa túnica, probate el anillo y recibí lo que te ganaste en buena ley. Cuando yo dije esto en la iglesia, se paró una hermana de fondo y dijo, ¡amén! ¡Así es! Porque hay gente que le gustaría que sea así la historia. Pero Jesús no la contó así. Jesús contó que el hermano mayor vomita resentimiento y el padre abre el corazón con el que se fue. ¿Y cómo es el final de la historia? ¿Qué habrá hecho el hermano mayor? ¿Se habrá unido a la fiesta o se convertirá en el nuevo fugitivo? Jesús nunca lo dice, es un final abierto, deliberadamente deja la historia inconclusa. Lo que a mí me consta es que los hermanos mayores necesitan tanta gracia como los hijos pródigos. Mi querido, fue la gracia quien estuvo envuelta en pañales y acostada en un pesebre. Fue la gracia quien moró entre nosotros, quien sanó a los enfermos, curó a los ciegos y resucitó a los muertos. Fue la gracia quien hizo fiesta con los harapientos recaudadores de impuestos, a quien llamaron amigo de pecadores. Fue la gracia quien no lanzó la primera piedra. Fue a la gracia quien clavaron en la cruz, con nuestra culpa, con nuestro pecado. Una gracia quien la tumba no pudo retener. Hay dos mandamientos, nos gusten o no, que forman el corazón de nuestra respuesta al amor de Dios. No se pueden separar. Los queremos separar, pero no se puede separar. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu ser y con tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. En palabras de Jesús, todo lo que hacen por uno de mis pequeñitos, de mis hermanos, lo hacen por mí. Quiéreme, pero también quiere a la gente rota. Quiere a mí, ámame, pero ama a mi gente rota. Está todo incluido. Si te tomás con seriedad el amar a Dios, no podés no amarme a mí. Te caigo gordo, te caigo argentino, te caigo mal. Mirá vos qué cosa. Es imposible que ames a Dios y me odies a mí. Es imposible que yo diga que amo a Dios y no te amo a vos. Y en especial, porque algunos están diciendo, pero no se puede amar a todo el mundo. En especial hay que aprender a amar a aquellos que por lo general el mundo desecha. Un día Jesús estaba comiendo en la casa de un fariseo llamado Simón, que él pensaba que era una persona que no era difícil de amar. ¿Viste esas personas que se levantan a la mañana y creen que orinan agua bendita? Que comen santo pero defecan diablo. Bueno, ese era Simón. Y a la casa de Simón entra a la casa una mujer. Lucas dice, una pecadora. Una manera cortés de decir que era una prostituta, ¿no? Y no existe duda alguna que llegó sin ser invitada, escandalizó a todos los que estaban ahí, excepto al único verdaderamente santo que estaba sentado a la mesa. Esta mujer había perdido su reputación, su dignidad. Pero no te confundas, porque es fácil decir prostituta. No nació prostituta. Cuando nació no le dijeron a la mamá, oh, señora, felicitaciones, es una nena y es prostituta. Un día ella fue la niñita de alguien. Alguien que quizá tuvo preciosos sueños para ella. Y capaz que ella también tuvo sueños. Pero había pasado mucho tiempo desde que ese día quedó atrás. Habían pasado muchos años, como mucha gente que me está viendo ahora, que esa mujer no había estado en público en compañía con alguien respetable. A ella le costó reunir todo su valor para resistir las miradas y murmuraciones que había en aquella habitación. Había un montón de mujeres con faldas largas y lenguas del mismo tamaño. Y esta mujer se detuvo detrás de Jesús a sus pies, porque en esos días la gente se inclinaba en lugar de sentarse a la mesa. Y la mujer se acercó. Y cuando por fin tuvo el valor de mirar a los ojos a Jesús, en lugar de desprecio vio amor. Y ella trajo perfume para ungir a Jesús. Por lo general esto se hacía vertiendo el perfume sobre la cabeza de la persona. Pero mientras miraba a Jesús comenzó a llorar. Tal vez lloraba porque recordó cómo había ganado el dinero para comprar ese perfume.
Capaz estaba pensando en la brecha entre lo que ella quería hacer y en lo que ahora se había convertido. O capaz que estaba recordando la niñita que fue alguna vez. Yo dije en un mensaje que se llama Atascado entre dos pisos, que muchas niñas juegan a pretender que son adultas, a la mamá, con las muñecas. Pero cuando una de estas niñas son abusadas o molestadas a temprana edad, el juego de hacer creer o pretender ya no es gracioso. Porque llega un adulto y transforma esa pretensión en realidad. Y un adulto puede tocar a la niña como si fuera una mujer, haciendo que un arbolito joven se convierta en un árbol adulto y torcido. Yo no estoy diciendo necesariamente que las niñas abusadas se van a transformar en prostitutas o en lujuriosas, pero sí en muñecas rotas en el alma. Así, en un chasquido de dedos, una violación, un esposo abusador, un toque prohibido pueden alterar permanentemente a una niña. Tantos días de jugar a ser grande y en un acto de abuso sin sentido se roba la niñez para siempre. A veces unos pocos minutos cambian la vida de una nena para siempre, o un nene. Nos definen los incidentes que encontramos a lo largo del camino. Minutos es lo cerca que estuvo de no ser lo que eres hoy en día. Minutos estuvo lo cerca de no ser lo que eres hoy en día. O de ser lo que no querías ser. Que hay mucha gente que de estas cosas no habla en la iglesia porque les da vergüenza o le dijeron, ya está, todo quedó en las aguas del bautismo. Sí, el Señor te perdonó. Pero esos minutos a solas con alguien, donde hacen ceniza tus sueños, te transforman en una estadística. Bueno, ni siquiera eso, porque para que seas una estadística tienes que denunciarlo. Y yo sé que me está mirando gente ahora que es demasiado adulta para regresar con sus compañeras de juego y sentirse como niña, pero son demasiado jóvenes para encajar con mujeres adultas. Yo les llamo la generación olvidada. Como dije en el mensaje, atascadas entre dos pisos. Ni adultas ni niñas. Y las hay ejecutivas y ama de llaves, atractivas y comunes, gordas y anoréxicas, promiscuas y frígidas. Lucen diferentes, pero el dolor es el mismo. Cuando uno ve a la mujer que sin invitación entró a la casa de Simón y tiene en cuenta todas estas historias, ya no es la prostituta de la Biblia. Es una niñita rota que a duras penas se abrió paso para subsistir transformándose en adulta. Y en lugar de ungirle la cabeza, comenzó a ungir los pies de Jesús con una mezcla de perfume y lágrimas. Y entonces hizo algo, se soltó el pelo. Esto nunca se hacía. Soltarse el pelo era una violación a las costumbres sociales. Las mujeres judías tenían siempre que tener el pelo recogido al estar en público. Y ella como prostituta se había soltado el pelo muchas veces. Y cada vez que lo hacía, volvía a herir su corazón, volvía a herir su alma. Se sentía una muñeca rota con la que jugaban los adultos. Pero esta vez era un acto de homenaje para secar los pies que ella había bañado y ungido. Ella, que tantas veces antes se había soltado el pelo, lo hizo una vez más. Pero esta fue la última vez. Esta vez lo hizo bien. Porque los días quebrados estaban por finalizar. Y Simón esperó que Jesús señalara quién era esta mujer. Antes de reprender mucho a Simón, vale la pena preguntarse cómo hubiésemos reaccionado nosotros. Porque después de todo, esta mujer está desafiando a Dios con su vida. Había bajado las normas de la fidelidad. Tal vez hasta ayudó a destruir alguno que otro hogar. No está bien pasar por alto sus harapos, su mugre. Habría que decir algo de su poca higiene espiritual, ¿o no? ¿No estamos para eso en la iglesia? No.
¿cómo? ¿No convendría una prédica a favor de la moralidad? Sin embargo, Jesús está escandalosamente presto a perdonar. Él comprende. Y aunque Simón no lo entiende, que Jesús sabe que cuando hay un arrepentimiento sincero, la obra ya está hecha. Y él después le señala a Simón que mientras que él fue negligente al proveer agua para los pies de Jesús, ella lo lavó con todo lo que tenía mezclado con lágrimas. Mientras que Simón ni le dio un beso, ella no dejó de besarle los pies. Mientras que Simón no le ofreció ni un poco de aceite de oliva barato para refrescarlo, ella lo ungió con un perfume caro. Simón no podía recibir amor porque él estaba tercamente aferrado a la noción que no necesitaba mucho perdón. Hablamos de eso muchas veces. Su propio sentido de superioridad moral y espiritual le causó perder el sentido que también estaba roto, que no sabía amar. La iglesia lo consideraría un gigante espiritual. Simón, el que trae semillas, el que diezma en la iglesia, es un diezmero fiel, pero no sabía amar. Y como consecuencia su corazón se había hecho menos querido y menos amoroso que la pecadora que él estaba menospreciando. Pero ella sí lo sabía, ¿eh? La mujer sabía bien quién era ella y sabía que Jesús estaba consciente de quién era ella, pero a pesar de todo la amaba y fue transformada. Tus pecados quedan perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Yo me imagino la mujer. ¿Eh? ¿De verdad? Y Jesús le dice, tal vez seas una muñeca rota, pero escúchame. Porque así se sentaban en las mesas antes para comer. Era una costumbre hebrea. Le dice, pero escúchame. Amo mi muñeca rota. Y le dice a Simón, Simón, ámame, pero también ama a mi muñeca rota. Recuerda, los dos mandamientos van juntos, todo está incluido. Voy a terminar con esta historia. Hace unos años, un ángel veterano le mostraba a otro ángel muy joven los esplendores del universo. Entonces, ven galaxias en rotación vertiginosa, soles incandescentes, ¿no? Y luego atraviesan a velocidades supersónicas las distancias infinitas del espacio hasta que penetran en una galaxia de 500 millones de estrellas. Y al acercarse los dos a la estrella que llamamos nuestro Sol y a los planetas que lo circundan, el ángel veterano señala con el dedo una esfera pequeña y bastante insignificante que da vueltas lentas alrededor de su eje. Y al ángel joven le pareció tan opaca como una pelota de tenis sucia, comparado con el esplendor y el tamaño de todo lo que vio. El ángel veterano le dice, quiero que mires sobre todo a ese planeta. Y lo señala con el dedo. El otro ángel más joven dice, me parece una pelota más bien sucia. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene? Ese será el planeta visitado. El ángel joven dice, quiere decir que nuestro glorioso príncipe va a descender en persona a esa bolita de quinta categoría. ¿Por qué iba a hacer algo semejante? Preguntó el ángel joven. ¿Quiere decirme que se va a rebajar tanto para convertirse en una de esas criaturas que hormiguean y se arrastran en esa bolita flotante? Y el ángel veterano le dice, así es. Y no creo que a él le guste que las llames criaturitas que hormiguean y se arrastran con ese tonito de voz. Porque por raro que parezca, los ama. Y bajará a visitarlos para elevarlos y que sean como él. Y bajó para todos. Los pobres sin dinero y los pobres con dinero. Los que vivimos en este país sabemos que mucha gente cree que
El éxito quita el dolor, que un buen crédito o un estatus migratorio. Hoy me llegó la green card, me llegó la ciudadanía, sana el pasado. Pero para estar hecho pedazos no se necesita ser pobre o indocumentado. Para estar hecho pedazos no hay que vivir siempre en una villa. Hay mucha gente sentada en la bañadera con sales muy finas contemplando el suicidio ahora. Porque Él no es solo el Dios de quien recibe asistencia del gobierno o planes sociales. El dolor alcanza todos los estratos. Sí, Señor, el dolor también conduce un Mercedes o un Audi. El dolor no solo está barriendo, el dolor está en quien colecciona palos de golf y en quien revuelve cartones. El índice de divorcio es mayor cuando hay más dinero para dividir. Así que, mi querido, el dolor no se confina en los caseríos o en las villas, ¿eh? El dolor también vive y está saludable en Beverly Hills. Por eso el mejor remedio es dar el consuelo que nunca recibiste. Y vas a ser sanado a través de tu propia administración. La vacuna se hace de la infección, el antídoto se hace del veneno. La mejor gente para ayudar a otros son aquellos que han sufrido, que han dolido, que han vivido. Nunca vas a ser sanado a menos que uses tu dolor para sanar a otra persona. La administración le da sentido al dolor al haber estado roto. Nunca más tenemos que preguntarnos si lo que sucede en esta sucia pequeña bola de tenis de nuestro planeta le importa al resto del universo. No sé si hay vida en Venus. Y a los que viven en Venus les interesa lo que nos pasa. Pero lo importante es que en este extraño juego de tronos le importamos al rey. Y si el rey tiene que hacerse campesino para enamorar a la doncella, no dudes que lo va a hacer. Hasta que ella caiga rendida a sus pies. Y si el rey tiene que hacerse pez para hablar con los peces y que le pierdan el miedo, entonces será pez. Lost in the glow, city lights choking the night. Empty hands reaching out, nowhere to find. Broken dreams like shards beneath our feet. Echoes of whispers, no soul can be. Eyes wide open, can't see through the haze. Neon signs flicker stories of our days. Concrete jungle tangled in my mind. Searching for reasons, but reasons blind. We dance with ghost shadows beneath neon. Anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Rain falls hard, washing away our sins. Memory fragments, where do we begin? Lost connections, voices faintly call. Caught in the current, fearing the fall. Haunted beats pulse through shattered cries. Lonely hearts beat in unison lies. Sit scream louder, drowning out the pain. Female vocals high, whispers in the rain. We dance with ghost shadows beneath neon. Anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. We dance with ghosts, but shadows can fade. Letting go of the past, a choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise up, a new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sins. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Rock be a rhythm, a steady refrain. Breaking the silence, washing away the rain. Hope ignites a spark, a fire in our eyes. Together we'll rise under brighter skies. We dance with ghost shadows beneath neon. Anchored to the past, future already
golden streaks of gold. A chance to break free, a story untold. Maybe this heartache won't hold me so tight. Maybe a new day can set things right. Haunted beats pulse through the steady refrain.